el cine era, lo asumimos como un arma para luchar y fortalecer esas luchas reivindicativas del pueblo dominicano. Y yo me vinculo al cine dentro de mis preocupaciones por los problemas sociales. O sea, por eso el cine mío está vinculado a la dominicanidad. ¿Cuál es el objetivo estratégico de mi trabajo que ha seguido hasta el día de hoy? Rescate, preservación y difusión de la memoria histórica del pueblo dominicano para contribuir de esta manera al fortalecimiento de los valores culturales de la nación dominicana. O sea, yo no me levanté un día de mi cama voy a hacer documentales. No, en mi trabajo hay una reflexión conceptual de qué persiguen. Digamos que yo no me vinculo a la industria al cine. Eh, asumo al cine como un proyecto de vida, que suena medio extraño, porque, digamos, como un proyecto complementario de mi vida. Te explico. En los años 70, nos ubicamos en el contexto de los años 70, aquí no se hablaba de industria del cine. El cine en los años 70, los jóvenes que estábamos en torno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estábamos vinculados a las luchas políticas del momento, bajo el régimen de los 12 años. La lucha era por la libertad de los derechos, por el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y las garantías del ciudadano. Entonces, en ese contexto, el cine era, lo asumimos como un arma para luchar y fortalecer esas luchas reivindicativas del pueblo dominicano. O sea que yo me vinculo al cine dentro de mis preocupaciones por los problemas sociales. O sea, por eso el cine mío está vinculado a la dominicanidad, a la identidad y a las aspiraciones del ciudadano dominicano. Porque yo no hago cine para hacerme rico, ni para estar de moda, ni para hacer, qué sé yo, una estrella, nada por el estilo. O sea, yo asumí el cine como un instrumento de expresión personal para expresar mi disconformidad y mi protesta por las cosas que consideraban y considero que no están bien. ¿Ves? Fíjate en qué contexto es que yo trabajo en el cine. Ok, y háblenos de esos primeros años, la década del 70, cuál fue el contexto social, cuáles fueron esos acontecimientos que le llevaron. Bueno, eh, primero hay que ver tú querías hablar un poco de la infancia, pero hay que ver dos tipos de cine. Mi aproximación con el cine, ya con el cine industrial, con el cine comercial que llega, de niño fue una fascinación. Yo iba siempre a los matinés y tenía esa fascinación, o sea, como consumidor joven. Pero en los años 70, ya en términos de realización, en América Latina surge lo que llamaban el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Y creo que en Buenos Aires, Argentina, es que surge el grupo Cine Militante y hablan de un cine contestatario, que fuera un cine contestatario al cine de Hollywood, que sea un cine de América Latina. Y ahí nació la fundación del nuevo cine latinoamericano. Se hicieron, creo que sí, en Viñas del Mar y creo que en Venezuela también se hicieron encuentros. Y aquí nosotros estamos dándole seguimiento a esa corriente. Dentro de ese contexto es que yo entonces me involucro en el cine. Ya, fíjate, yo digamos me incorporé a la actividad cinematográfica antes de entrar a la universidad. O sea, pues yo estando en la secundaria iba a los cursos que daban en la UAS sobre cine y después al Palacio de Bellas Artes. Y de ahí comenzamos nosotros, bueno, en la UAS funcionaba un grupo en la Facultad de Humanidades que se llamaba Cine Militante, que dirigía el profesor Onofre de la Rosa. Y ahí comencé yo a recibir los primeros cursos, los años 70, y luego de ahí pasé a un grupo que funcionaba en la terraza del Palacio de Bellas Artes, que se llamaba CINE. CINE eran las siglas de Comité Pro Instituto Nacional de Estudios Cinematográficos, CINE, y ese lo dirigía el doctor Julio Samuel Sierra. Que si yo digo el doctor Julio Samuel Sierra, quizás nadie se acuerde de él,
pero si yo digo que me estoy refiriendo a Jimmy Sierra, sí los recuerdan. Entonces, eso lo dirigía Jimmy Sierra ahí en el Palacio de Bellas Artes. Ahí fue una experiencia realmente gratificante, porque ahí empezamos nosotros a grabar la sociedad del momento, los acontecimientos políticos del momento. Estamos hablando de los años 76, 77, 78, el último periodo de gobierno de los 12 años de Balaguer. Sí, a filmar. El término grabar no existía, porque grabar viene el video, viene con el video. O sea, nosotros filmábamos, porque íbamos con cámara de 16 milímetros, que lo llevábamos al laboratorio a revelar. Era una fascinación enorme cuando nosotros proyectábamos esa película, eso que habíamos filmado en pantalla grande. Ahora no, ahora uno graba un video y ya lo está viendo en pantalla. Allá había que esperar varios días que se revelara, que se fijara, en fin, y para ahí ver nosotros si salió bien. Porque ahora tú prendes esa cámara y ella te da ahí foco, luz, cuadro y todo. En esa época, con la cámara de 16 milímetros, nosotros teníamos que tener bien claro varios elementos. Primero, apertura del diafragma. ¿Cuánto hay de luz aquí, por ejemplo? Eso tenemos que saberlo. ¿Qué apertura había que tener el lente en ese momento? Por ejemplo, aquí, 5.1, 3.4. ¿Qué distancia había para poder poner el foco? ¿Ve? El encuadre. Todos esos elementos teníamos que tenerlos empíricamente en la cabeza para que la imagen saliera bien. ¿Ve? Entonces, realmente era un reto y fue una escuela. Y ahí comenzamos nosotros, ¿ve? En el cine. Después de ahí, pasamos a laborar profesionalmente, digamos, en la productora fílmica dominicana, que fue la primera empresa de cine, digamos, en términos industriales aquí. Ahí sí decía el Noticiario Nacional y el Noticiario Panorama Dominicano. Ahí yo ingresé a laborar ahí gracias por la recomendación que me hizo Jimmy Sierra. Y ahí trabajé con los grandes del momento, que eran Max Pou, Claudio Chea, Máximo José Rodríguez, Rafael Villalona, Camilo Carrao y otros directores que venían de fuera a hacer comerciales y documentales. Incluso hicieron varias películas también los cubanos en el exilio ahí. Y esa fue otra de mi escuela. De ahí pues, salí yo a trabajar en canales de televisión y trabajando en uno de esos canales de televisión comencé a hacer La Trinchera del Honor. Y debuté en 1988 con Abrir La Trinchera del Honor. Digo, debuté en el cine, en las salas comerciales, porque realmente yo me estrené como realizador en 1986 con el documental Tras las huellas de Palau, en el auditorio, que se estrenó en el auditorio del Museo Nacional de Historia y Geografía. Y ahorita voy a mostrar ahí el cartel que está de esa, ya que esa fue la fecha en cual me di a conocer con ese documental. Ahí el entusiasmo que despertó eso fue que me estimuló a mí a seguir. Luego hice un segundo documental en homenaje a mi amigo, a mi entrañable amigo Frank Almanzar. Se llama Imágenes de un artista. También lo estrené ahí en el 87. Y luego, pero todo eso eran cortometrajes documentales. Y los exhibía en el auditorio del Museo de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura. La inserción en las salas comerciales de cine empezó con La Trinchera del Honor en el 88. Ahí fue, digamos, que yo inserté en la sala grande y fue un impacto nacional. O sea, es la producción cinematográfica más taquillera que ha tenido este país desde el 88 hasta el 95. Porque eso fue un acontecimiento. Dije hasta el 95 porque en el 95 es que entró la película de mi amigo Ángel Muñiz, Nueva York, y entonces así rompió todos los récords a partir de ahí. Pero antes de esa estaba La Trinchera del Honor. Okay. Y sobre el tema de historia, ¿cuál fue la primera? Todos son de historia. O sea, Tras la huella de Palau, yo comencé con Tras la huella de Palau precisamente por eso, para hacer un homenaje al primer cineasta, al primer dominicano que había hecho cine. Y si yo voy a hacer cine, déjame ir reconocer primero al que comenzó primero, Francisco Arturo Parao en 1923, ¿ve? Con las embocadas de Cupido. Entonces yo hice ese documental, Tras la huella de Palau. Fíjate, mi primer trabajo es tomar el carácter histórico. ¿Ve? Y el otro, el de Frank Almanzar. Frank Almanzar, una de las características de sus trabajos gráficos era la reivindicación de los héroes nacionales. ¿Ve? De darle vigencia, digamos, darle un aborde visual moderno en ese momento
a imágenes del siglo XIX y de principio del siglo XX para hacerla más accesible a la juventud. O sea que el trabajo de Frank, gráfico, que lo hice que le hice su documental, también está en armonía con el objetivo estratégico que me tracé en ese momento. ¿Cuál es el objetivo estratégico de mi trabajo que ha seguido hasta el día de hoy? Rescate, preservación y difusión de la memoria histórica del pueblo dominicano para contribuir de esta manera al fortalecimiento de los valores culturales de la nación dominicana. ¿Ves? Si tú revisas todo mi trabajo, vas a encontrar manifestaciones de ese concepto con imágenes en movimiento. O sea, yo no me levanté un día de mi cama voy a hacer documentales. No, en mi trabajo hay una reflexión conceptual de qué persiguen y de a qué, con qué propósito se hacen. O sea, no es una moda transitoria. Y te voy a poner una anécdota. Como dice la trinchera del honor es un anhelo que yo tenía casi de infancia, porque cuando la guerra yo era un niño y recuerdo, tenía muchas imágenes dispersas en la cabeza y quería como ordenar para mi consumo una historia visual de la guerra y para mi consumo y para consumo de mi generación. E hice ese trabajo con mucha inseguridad y muchas insatisfacciones porque la gente me decía que la gente no iba al cine a ver documentales, que esos documentales, que la película, que sé cuánto. Sí. Y sin embargo, yo hice mi documental con toda la pasión que quise, con que le puse, y a la fecha de hoy va a tener más de 30 años de haberse hecho, y todavía se ve como el primer día. O sea, todavía la gente la sigue viendo, me siguen escribiendo, yo me salgo a la calle y la gente me aborda sobre él. En fin, ese trabajo, ¿ve? Me dijo a mí, o el público dominicano me dijo a mí, eso es lo que queremos, René, por ahí, sigue por ahí. Y yo salía a la calle y siempre me decían, ¿cuándo va a ser otro? ¿Cuándo va a ser otro? Y me seguían pidiendo. Entonces, siguiendo con el objetivo estratégico, digo, ¿cuál es el personaje histórico que más ha influido en la dominicanidad de los últimos tiempos? Definitivamente que Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y ese sería más o Y, menos y para el tercero. no, ese fue el segundo largometraje. Yo entonces me propuse hacer una serie sobre los 30 años de dictadura que sufrió este país. Pero antes, disculpe, quisiéramos hablar, escucharte sobre la trinchera de la producción, la elaboración, cuánto tiempo le tomó, cómo encontró su Sí, fin, si no, fue difícil. claro, estamos hablando de 1988, se estrenó en el 88, yo venía desde el 87, 86, 87 trabajando en ella. Ese trabajo, yo debo de dar gracias a una serie de amigos y colaboradores que trabajaron conmigo en él, porque yo eso lo hice prácticamente sin un centavo en el bolsillo. O sea, yo venía coleccionando pedacitos de película, fotografía de la guerra desde hace mucho tiempo. Venía coleccionando eso. Y en el lugar donde yo trabajaba en ese momento en el programa de Negro Santo Domingo Invita. Trabajaba yo allí y un día le dije a Negro, mira, tú me puedes permitir usar la sala de edición los fines de semana con el editor de aquí para yo ir armando un documental que quiero hacer. Ah, sí, sí, no hay problema. Entonces me asocié con el editor de la empresa que se llama Quique Isiano. Entre él y yo fuimos armando. Ah, bueno, le agradezco muchísimo a un locutor que trabaja allí, que después trabajó conmigo en otro documental, que es Jesús Rivera. Jesús Rivera, Quique Isiano, eh, bueno, y cantidad de gente que cuando yo le hablaba del proyecto se entusiasmaba y me aportaban una foto, un hombre me traía una foto de Guachupita el 24 de abril, en fin, cantidad de gente, digamos que ese fue un esfuerzo colectivo de la gente que quería, digamos, ver historia dominicana en la pantalla grande o ver la historia de la guerra de abril. Y fue sobre la base de la colaboración de toda esa gente que trabajaba conmigo y que apostó a mí en ese momento, de 1988 estamos hablando. ¿Eh? O sea, realmente fue meses. Bueno, la investigación bueno, se estrenó en el 88, ¿verdad? 87, como un año más o menos, fue ese trabajo.
Pues entonces seguimos, ya te hablo de la receptividad, de la trinchera del honor, Sí. ahora personaje, Trujillo. Bueno, entonces ahí viene, te iba a hablar de cómo el objetivo estratégico del rescate y la dominicanidad, eh, el personaje, te digo que creo que poca gente puede estar en desacuerdo conmigo, que más presencia tiene en la dominicana del siglo XX es definitivamente Rafael Leonidas Trujillo, para bien o para mal. Y entonces yo decidí abordar eso porque desde, desde muy joven, desde pequeño, de muchacho, yo escuchaba a mi abuela María y a mi tía abuela y a mi tía Cristina conversar y siempre usaban la expresión cuando Trujillo no era así, cuando Trujillo no se veía esto. Siempre me decían cuando Trujillo. Yo de niño siempre escuchaba esa expresión, cuando Trujillo, cuando Trujillo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo era cuando Trujillo? Sí. Entonces de esa cuestionamiento yo voy creciendo. Yo dije, pero ven acá, ¿cómo fue posible que un hombre se metiera en el bolsillo a 3 millones de gente y dijera por aquí que voy? Entonces yo tenía que saber quién era ese hombre, cómo lo logró, cómo lo hizo, y ahí empecé yo a indagar sobre el personaje de Rafael Leonidas Trujillo. Entonces me di cuenta que 30 años yo no podía abordarle un documental. Yo empecé con una primera parte que no la llamé primera parte, yo empecé con eso a ver cómo me iba, cómo lo recetaban a la gente, porque empecé por los orígenes. Y quiero hacerte un paréntesis ahí en ese proyecto porque te decía ahorita que no me levanto de mi cama a hacer lo que está de moda o lo que pueda gustar. Cuando yo me embarqué en ese proyecto de Trujillo, fue en los años 90. La chinchera de los 11 se estrenó en el 88, como 2 años pegan al principio de los 90, 89 y 90. En esa época, mucha gente recordará que había una euforia en América Latina y sobre todo en este país por la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América que se iba a celebrar en el 92, que había muchos recursos, que España estaba aportando muchos recursos para la historia. Y recuerdo como ahora, caminando por el Conde, me encontré con una amiga que me preguntó eh, en qué yo estaba y le hablé del proyecto que estaba investigando sobre Trujillo y me dijo, pero ¿cómo tú te matas eso de Trujillo? Ya de Trujillo se ha hablado demasiado. Métete en el quinto centenario, que eso es lo que hay, en eso es lo que hay dinero ahora. El quinto centenario va a tener 2 años. Hazte un documental sobre el descubrimiento de América, lo español, que sé cuánto. Y me dio una tanda para que yo hiciera un trabajo sobre el quinto centenario que se iba a celebrar aquí, y que venía el Papa y que sé cuánto. Te digo esta anécdota porque así como hay gente que se le acerca a uno diciéndote que lo que está de moda y por donde quieren que tú vayas. Y una cosa que yo he aprendido de muy joven y lo apliqué con ella ahí, es que en la vida uno tiene que tener objetivos claros y paso firme. Si yo voy a cruzar, yo voy a ir allá, aquella esquina que está allá, aunque tú me digas que doble por ahí, es para allá que yo voy. Y para ahí voy. Entonces le dije, no, no, lo mío es esto. Y seguí con mi proyecto de, del poder del jefe uno. Eso yo lo puedo decir a los jóvenes de ahora que traten de tener un proyecto claro en la vida y tener objetivos claros y pasos firmes independientemente de los vientos transitorios que soplen. Otra escena parecida como esta me sucedió cuando iba a hacer la segunda parte. Cuando vaya a hacer la segunda parte, porque la primera parte va de 1916 a 1937, la segunda va de 37 hasta el 52. Era un periodo difícil en términos de imágenes y todo eso. Entonces yo viajé fuera del país, estuve en Estados Unidos y en España, buscando material fílmico para esa segunda parte. Cuando estaba en Nueva York, estaba en una librería, siempre recuerdo esta anécdota, eh, estaba en esa librería, yo ya me estaba despidiendo porque regresaba para acá. Entonces, en esa época se distribuía ya en Nueva York, en el barrio dominicano, el periódico El Nacional. Llegaba ya a la edición impresa. Y un amigo llegó a la librería
Y cuando le digo que voy para allá, él me saca el periódico y me dice, ¿y para ese país que tú vas? En la portada del periódico había gente haciendo fila para comprar gasolina. Aquí había una crisis del día, aquí se iba la luz de día y 20 horas. Es una cosa y escasez en los supermercados. Estamos en una crisis de los 90 por ahí. Y entonces me mostró la portada, nunca volví a hacer esa portada, de la fila de gente que había aquí para comprar un galón de gasolina en las estaciones. Y la queja. Y entonces me dice, ¿y para ese país que tú vas? Digo, sí, para allá que yo voy. Yo, pero está loco, quédate aquí, que sé yo cuándo. Y me estimuló bueno, para que yo me quedara allá en Nueva York, haciendo vaina como el caso de los dominicanos. Digo, no, para allá es que yo voy. Y allá que para allá es que yo voy, yo me muero con la bota puesta. Y para acá vine. O sea, te digo como yo he tenido bien claro mis principios en la vida. O sea, que si yo estuviera tambaleando, quizás estuviera yo taseando todavía en Nueva York o haciendo otro trabajo, qué sé yo. Exactamente, yo agarré mi ticket y vine para acá a coger mi lucha. Y a propósito, empecé a hacer ese trabajo con esa situación. En el lugar donde estaba trabajando, editando el documental, cuando tenía esos apagones, tenía planta eléctrica en el sitio, pero se acababa el gasoil. No tenemos que salir por la noche con las cubetas a josear en cuál bomba había gasoil disponible para ya buscar gasoil, echarle a la planta y seguir editando. Fíjate todas las dificultades que yo tenía que vencer para hacer el asunto. Y ahí yo vine, fui a buscar los benditos galones de gasoil para echarle a la planta con la editoria, seguí a prender la máquina para seguir editando. O sea, la gente ve mi trabajo, pero poca gente se imagina todo el sacrificio y todo el trabajo que hay detrás de eso. Algunas veces me entristece cuando veo a alguna gente que hace juicios ligeros sin saber lo que significa hacer ese trabajo. Pues, entonces, ese es el, de- el del poder del jefe 2. Y luego del poder del Ah, vino jefe, el poder jefe 3. digamos, Bueno, digamos, después vino el poder del jefe 3, ya ahí el asunto era más, no había tantas dificultades porque el poder del jefe 3, la última parte de la era de Trujillo, ya en el poder del jefe 3 se había inaugurado la voz dominicana. La voz dominicana se inauguró en el 52 y los laboratorios fílmicos en el 54. Ya había más fílmicas del periodo. Y en ese me fue más fácil, o menos dificultoso, mejor dicho, la construcción con imágenes del periodo. ¿Ve? Trabajando en eso, de la tercera parte del poder del jefe, bueno, eh, encontré mucho material de la caída, de los años de la caída. Ahí siempre se celebra y todo el mundo y hasta en los días, hasta recientemente le dicen, el 30 de mayo, el Día de la Libertad. El 30 de mayo está consignado como el Día de la Caída de Trujillo. Pero indagando yo para hacer la tercera parte, me di cuenta que realmente el 30 de mayo no es el Día de la Libertad, porque la dictadura no cayó el 30 de mayo. Digamos que el 30 de mayo es el inicio del fin. La dictadura cayó 3 meses después cuando se va Ramfi y su familia. Entonces, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses después. O sea, esos 6 meses que se mantuvo la familia Trujillo aquí, fueron 6 meses de convulsión política, de represión, de muerte, en fin. Y ahí entonces, trabajando para hacer la tercera parte, me surgió entonces la idea de la herencia del tirano. ¿Ve? Y ese era Balaguer, que fue el que presidió la transición tras la muerte de Trujillo. Y ahí entonces surge La herencia del tirano, que es uno de los documentales míos, menos conocidos casi, pero uno de los más interesantes porque muestra cómo todo el proceso que se siguió para dar por terminada la dictadura, que termina realmente cuando Ramfi Trujillo, en noviembre del 61, sale hacia Europa con el cadáver de su padre. ¿Ves? Bueno, primero asesina a todos los que habían matado a su padre y se va con el cadáver y gran parte de su fortuna para Europa. Ahí termina la dictadura y comienza entonces el inicio hacia la democracia. Entonces, después de ese, ¿qué pasó después de ese? la herencia del tirano, pero en relación a los anteriores y ese mismo de la herencia del tirano, usted nunca, sobre todo la trinchera de honor, nunca tuvo roce con alguien que no le gustaba los planteamientos que usted había hecho. Bueno, cuando comencé la trinchera del honor, eh,
cuando tenemos la trinchera de nuevo, cuando lo anunciamos, el secretario de la Fuerza Armada era Antonio Inver Barrera, que Antonio Inver Barrera es el malo de la película, la trinchera del honor, porque Antonio Inver Barrera era el aliado de las tropas interventoras. Entonces sí se prohibió la trinchera del honor, se prohibió duró un tiempo que no la dejaban venir, porque en aquella época había que tener un permiso de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que era la que autorizaba qué películas se daba y qué cuáles no. Y esa no tuvo permiso. Duramos varios meses de campaña de protesta y de reclamo para que fuera autorizada su exhibición. En nuestro canal de YouTube, Videocine Palado, que invito a todos a que se suscriban, ahí van a ver ese periodo de protesta y de reclamo para que se vean. Y ahí aparece Inver Barrera declarando y Balaguer también declarando sobre la trinchera del honor. Eso está ahí en el canal de YouTube. Después de ahí, no he tenido, porque es que el trabajo mío está avalado por una investigación previa. O sea, los trabajos míos tienen una investigación bibliográfica y documental antes de abordar lo visual. ¿Ves? Entonces, cuando hay las afirmaciones que se hacen en los documentales míos están avaladas. Entonces, el que quiera, nadie se ha atrevido a desmentir ni a rebatir. Solo una persona, producto de la emisión, para el poder del jefe 2, fue a la fiscalía a poner una querella en contra mía. Pero mira en qué circunstancia la puso. Su nombre me voy a reservar porque es una persona muy conocida. Está cenando en su casa, el documental mío se está pasando en los cines ya, y él está cenando en su casa, entonces llega su hijo, que había visto la película en el cine, y le dice, papá, pero yo no sabía que tú estabas involucrado en la muerte de Galinde, ahí te vi yo en documental de Fortunato. Entonces, él parece que le había dado una versión a su hijo de cuán héroe era él, toda una cosa, y el hombre reaccionó escandalizado. ¿Cómo? Sí, ahí dice que tú estabas entre los grupos de la gente, los investigados con la desaparición y muerte de Jesús de Galinde. Ander diache. Entonces el hombre fue al otro día para la fiscalía a poner una querella en contra mí, y yo ni tuve que ir. El abogado mío fue y le llevó el expediente del FBI. Digo, si usted quiere seguir adelante, no le conviene porque entonces le vamos a sacar más. Y el reportero nada más puso 2 o 3 líneas. Porque si le saca el expediente completo, miro aquí el expediente del FBI, entonces ahí se paró ahí mismo. O sea, se cayó mi lado. Bueno, por eso te digo. ¿Y cuándo la violencia del poder? ¿En qué año lo publicó? En 2003 salió la violencia del poder. Y lo pasamos en el Teatro Nacional, donde yo he entrenado la mayoría de mis documentales. Lo estrenamos allí, la premier, y luego en la sala de cine. Ahí también tuvimos un impasse con las autoridades. Igual. Sí, porque en esa época lo teníamos durante el gobierno de Hipólito Mejía, que había subido al poder apoyado por Balaguer. Entonces, yo se recuerdo, yo saqué una valla que decía Gran Exhibición Premier en el Teatro Nacional. Entonces, un dirigente reformista en la Cámara de Diputados que diría eso, dijo, van a tener problemas con nosotros si le prestan a Fortunato ese teatro, porque no puede ser que le presten el teatro a Fortunato para acabar con Balaguer. Pero le salió el tiro por la culata porque esa persona pensaba que me habían prestado el teatro. Y ese teatro, es uno que yo se lo diga a todo el público, ese teatro a mí nunca me lo han prestado. Yo he ido a pagar con mi dinero. O sea, yo siempre he ido a ese teatro como un ciudadano y he contratado y he pagado el dineral que cobran ahí. Y entonces como quisieron quitármelo por presiones de los balagueristas, le fue muy difícil. O sea, porque yo no fue prestado, ya yo tenía un contrato firmado y me habían cerrado. ¿Entiendes? Entonces yo, pero eso es una violación de mi derecho. O sea, y ahí le hice una bullita, entonces echaron para atrás. Y la receptividad de la violencia del poder. Oh, pero eso es otra sí, yo creo que la violencia del poder es el único documento contundente que pone en evidencia lo que fue ese periodo de país. Porque como el balaguerismo tiene vigencia política, hasta los afectados por el balaguerismo ahora se silencian porque quieren como ganarse los votos de los balagueristas. Y es una barbaridad, ¿entiendes? Porque usted quiere ganarse los votos de que dejó Balaguer, gáneselo, pero sin silenciar las verdades. Y entonces,
Yo oigo mucha gente cuando dice, no, que la Oceánica, bueno, que no Oceánica, yo vean el documental de Fortunato para que vean lo que fue la Oceánica. Así mismo entre los jóvenes. Exacto, sí. Vean eso para que vean Así mismo. cómo se guayaba la yuca ahí. Y después del 2003, la violencia del poder. Entonces, pues en el 2003, 6 años después, yo hago, digamos, la continuación de la herencia del tirano. Porque la herencia del tirano se queda, termina, cuando Juan Bosch se juramenta como presidente de la República. Entonces, en el 2009 se cumplía el centenario del nacimiento de Juan Bosch. Y yo hice entonces Bosch, presidente en la frontera imperial, que es donde yo muestro cuál era el proyecto de país que tenía Juan Bosch en esos 7 meses, hacia dónde iba este país, cuál era su proyecto y cuál fue el conflicto o los conflictos de intereses que se juntaron para derrocarlo. Y ese es la herencia, Bosch, presidente de la frontera imperial, que ese digamos que, bueno, no, mi más reciente de tamaño. Sí, ese fue en 2009. Luego del 2009 saltamos al 2023. Pero respecto a... perdón, espérate. 2009, vamos al 17 con Patricia. Ahí entró yo en la ficción, mi educó en la ficción. Pero en relación a Bosch en la frontera imperial, todo lo que tiene que ver con la producción, esas enseñanzas, esas lecciones. Ese documental es una de las satisfacciones de vida porque cada vez que se hablaba del gobierno de Bosch, solo lo despachaban, duró 7 meses y lo tumbaron. Ya, o sea, yo siempre que hablaban, el gobierno de Bosch que duró 7 meses y lo tumbaron. Entonces a mí me quedó la interrogativa, ¿qué hizo en los 7 meses? ¿Cuál es el proyecto del país? Entonces ahí bueno, yo empecé a indagar qué era el proyecto del país que tenía el gobierno de Juan Bosch, hacia dónde iba. Bien, en el gobierno de Juan Bosch, debo decirte que aquí hay cantidad de profesionales que salieron becados fuera del gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch tiene una visión yo creo que el primer presidente de este país que tiene una visión de la función social de la cultura como política de Estado es Juan Bosch. Después de tu presidente, casi todos, la cultura casi ni la mencionan. Para ellos eso no existe. Y puedo decirlo, recientemente todo último que hemos tenido, por ejemplo, Danilo Medina y Abinader, la cultura no la menciona para nada. En su discurso, fíjate los discursos que van a mencionar así, que hicieron tal cosa, pero no tienen una visión de cuán importante es la política cultural de un Estado para fortalecer la dominicanidad y lo esencial de un país. Entonces Juan Bosch sí lo tenía. Yo creo que, para ser justo, después de Trujillo, después de caído Trujillo, aquí hay 3 presidentes que le han dado importancia a la cultura como política de Estado y que hay que sacar de su parte de plata. ¿Saben cuáles son? Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Esos 3. Y los reto cualquiera que me encuentre lo contrario. Después todos los otros, ninguno le han prestado atención a la política cultural del Estado. Y te estoy diciendo esto como un miembro del sector cultural de mi país. Que ojalá el actual o los que vengan le presten un poco más atención a lo que es la cultura. Que a propósito, hay un descontrol aquí de conceptual con la cultura, porque aquí confunden la cultura con la farándula y con la chercha y con la vaina, ¿entiendes? Bueno, vamos a seguir hablando de Pues sí, después de vos en la frontera imperial, nos dijo que... vino con Patricia, ahí ingreso yo en la ficción. Esa es la primera en relación a ficción. Sí, la primera. Háblanos de Patricia. Sí. Ese fue en 2017. En 2017, que entramos, ahí está en el Festival de Montreal, no acá, en la sesión oficial del Festival de Montreal de Cannes, en 2017, y ganamos 4 premios internacionales y está en la sesión, entró en la sesión oficial de más de 10 festivales internacionales de cine. O sea que si tú entras a la internet y buscas todos los méritos que tiene esa película, yo me siento muy satisfecho de haber ingresado, de haber hecho esa película. Y aspiro, y es mi plan, hacer otra ficción bajo el estímulo de la ley de cine cuando encuentre las condiciones económicas que me permitan abordarlo. Ok.
Y después, pero háblanos de Patricia. Después de Patricia. Sobre Patricia, que... Bueno, Patricia, como te dije ahorita, está dentro del objetivo conceptual estratégico de mi trabajo. Es la historia de un dominicano que luego de vivir mucho tiempo en Nueva York regresa a su país, ¿ve? Regresa a reencontrarse con la mujer de su vida, pero realmente es una metáfora del dominicano que vuelve a buscar su dominicanidad, entonces que vuelve a buscar la pasión de su vida, pero en esa búsqueda de esa pasión redescubre aspectos de la dominicanidad, ¿ve? Que él desconocía o había olvidado. Okay. Digamos que Patricia es el femenino de Patricio. Juan Pablo Duarte, el cuna del Patricio Juan Pablo Duarte, pues, es eso, una búsqueda de los valores esenciales de la dominicanidad a través de una historia de amor. Esa es la reflexión de esa película. Una película que, mira, decía un crítico canadiense, que es una película llena de belleza y vitalidad. Es una película que trata la inmigración con alegría y emoción. Y realmente estaba para mí, bueno, no debo decirlo yo, pero lo puedes comprobar, es una de las mejores películas que se han hecho aquí bajo la ley de cine. Y es la primera sobre ficción de usted. Exacto, de usted. Sí, primer largometraje de ficción. Ok. ¿Y después del 2017, Patricia? Caímos el 23 con Bosch no, Camaño, de Militar Guerrillero. ¿Qué es este? Ok. Ángel Reyes. Excelente. Háblenos de este. ¿Y por qué Camaño? Sí. Camaño Militar Guerrillero viene siendo como otro proyecto, es como la segunda parte de La Trinchera del Honor. Sí, porque después de La Trinchera del Honor, yo me quedé con la idea, bueno, cuando pasaba ese documental fuera del país, sobre todo en México, la gente me preguntaba, ¿qué fue de Camaño después de la guerra? En varios lugares, que en Colombia también decían, ¿y qué fue de Camaño después de la guerra? Entonces, es la respuesta a esa pregunta, que ¿qué fue de Camaño después de la guerra? Entonces yo traté de responderla en ese documental. Camaño de Militar Guerrillero, que es el Camaño que sale al puesto diplomático en Londres. De Londres llega a un acuerdo con los cubanos y se va a Cuba a entrenarse militarmente. Ya conocemos la historia del desembarco guerrillero en Playa Caracoles, pero ahí muestra los 5 años que estuvo en Cuba, ¿ves? Sus relaciones con la Revolución Cubana, sus relaciones con los dominicanos que fueron a entrenarse y el trágico final de Caracoles. Ese es Camaño Militar Guerrillero. Ok. ¿Y cómo fue el proceso de producción? Ese fue un poco lo más difícil, porque al Camaño vivir clandestinamente en Cuba, y en Cuba estar tan cerrado el acceso a la información, yo tuve que valerme de coleccionistas privados, parientes, gente que estuvo allá con él, y de hacer una serie de entrevistas a sobrevivientes o de lo que tuvieron en Cuba con él, y a parientes, y con toda esa información, más los textos, los escasos textos que existen sobre ese periodo, armé la historia. Ok. Videocine Palau. Sí, bueno, ahora Francisco Arturo Palau, el primer cine dominicano. Ya usted subió algo a su canal, pero nos gustaría escuchar ya sobre... Claro, Francisco Arturo Palau fue el primer cineasta dominicano y fue mi primer documental, Tras las huellas de Palau. Yo lo que estoy haciendo es ir tras las huellas de Palau, el primer dominicano que hizo cine a principios del siglo XX en mi país. Okay. Y ya para ir finalizando, ¿cómo ve la situación del cine en la República Dominicana? No, después de ese yo hice otro documental. Después de ese, mira, está, se llama El laberinto de la injusticia. Vámonos con El eso. laberinto de la injusticia, tienen que verlo, está también en el canal de YouTube mío. Háblenos de eso. El laberinto de la injusticia. El laberinto de la injusticia, yo creo que la gente lo vea porque es un documental sobre cómo funcionan los tribunales de justicia de este país. En la República Dominicana se habla mucho del fortalecimiento de la democracia, pero en este país no puede haber una democracia fortalecida si no hay un sistema de justicia fuerte, confiable, ¿me entiendes? Y libre de las presiones y de las influencias externas a la justicia. Y aquí me di cuenta, en este documental yo muestro cómo la justicia dominicana, en gran parte de los tribunales dominicanos, oye bien, en gran parte de los tribunales dominicanos funcionan más las relaciones que las razones. Tú puedes tener toda la razón del mundo, pero si la juez es amigo de aquel o de aquello, te lo diste.
no hay vuelta por. Entonces, ese documental yo lo hice para llamar la atención de señores, miren cómo que funciona la justicia en este país. Y si queremos fortalecer el rango de clase, debemos comenzar por sanear y fortalecer el sistema de justicia, sobre todo en los tribunales. Porque aquí se habla mucho de la independencia de la justicia, pero cuando se habla de independencia de la justicia, se está hablando de la independencia con relación al poder político. Pero en la justicia dominicana hay otras influencias que no son solamente la política. Aquí hay la influencia de los grupos de intereses, de los grupos fácticos, de otros grupos, hasta de los grupos religiosos. Hay en ese sistema de justicia. ¿Entiendes? O sea, que cuando aquí se quiere hablar de fortalecimiento de la justicia, no solamente se piensa del poder, la influencia política, que es la que más ataca, pero lo que buscan las otras influencias de otro tipo. Y también, y es lo que planteo el documental, que se implemente un régimen de consecuencias para los jueces que se apartan de la norma. Tú sabes la injusticia que ponen aquí, y jueces que liberan criminales, y la misma policía vive quejándose. Y tú has visto aquí a algún juez que le han dado una lesión que a la altura de la gravedad de la cosa. Difícil. Lo que sale por los medios, la denuncia, que se agarren uno, pero no es una norma. Entonces, mientras tengamos un sistema de justicia así, difícilmente podemos hablar de una democracia verdadera y confiable. Esa es la reflexión que hay en mi documental, El laberinto de la injusticia. El documental de René Fortunato sobre el Poder Judicial de la República Dominicana. Completamente gratis en mi canal de YouTube, Video Cine Palabra. Ya la última pregunta, ¿qué mensaje le envía a los jóvenes después de haber usted conocido la historia? Mira, ¿O al país? a los jóvenes dominicanos, que se quiere y se ama lo que se conoce. Tú no puedes querer ni amar lo que no conoces. Entonces, conozcan su país, la historia de su país. La dominicanidad está sustentada en 3 pilares fundamentales, que son la lengua, el territorio y la historia en común. Entonces, en la historia en común, ahí es que entramos nosotros, en que la gente conozca su historia, conozca los prohombres que hemos tenido, que tienen de modelo, y eso lo va a estimular a querer más a su país y por consiguiente a trabajar por su engrandecimiento y por dejarle un legado a su generación y a la que viene. Gracias, René Fortunato, por concedernos esta entrevista.